Soy estudiante de la clase de Electrónica 3 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Jonathan Israel Meléndez Mengíbar con un número de cuenta 2018-200972. Vamos a presentar el tema cómo funciona un VCO. Vamos a comenzar definiendo qué es un VCO, un oscilador controlado por voltaje. Como su nombre lo indica, la frecuencia instantánea de salida del oscilador estará controlada por el voltaje de entrada. Este tipo de oscilador que puede producir una frecuencia de señal de salida en un amplio rango, pocos hertz hasta cientos de gigahertz, dependiendo del voltaje de C de entrada que se le dé. Los osciladores controlados por voltaje son el bloque principal para todos los sistemas de comunicación analógico. Su función principal es convertir una entrada de señal en DC a una frecuencia de señal a la salida, frecuentemente una señal sinusoidal o muy parecida a esta. Un oscilador consiste esencialmente en dos componentes, una parte activa la cual actúa como amplificador y una red de retroalimentación que provee retroalimentación positiva al sistema. Tipos de VCO. Los VCO se pueden clasificar según la forma de onda de salida y tenemos dos tipos, que son los osciladores armónicos y los osciladores de relajación. Oscilador armónico. La forma de onda de salida producida por osciladores armónicos es sinusoidal, como lo podemos ver en la imagen. Esto a menudo se puede denominar oscilador controlado por voltaje lineal. Los ejemplos son osciladores LC y de cristal. Aquí la capacitancia del diodo varactor varía según el voltaje que atraviesa el diodo. Esto a su vez altera la capacitancia del circuito LC. Por tanto, la frecuencia de salida cambiará. Las ventajas son la estabilidad de la frecuencia con referencia a la fuente de alimentación, el ruido y la temperatura, la precisión y el control de la frecuencia. El principal inconveniente es que este tipo de osciladores no se pueden implementar sin esfuerzo en circuitos integrados monolíticos. Osciladores de relajación. La forma de onda de salida producida por los osciladores de relajación es un diente de sierra. Este tipo puede proporcionar una amplia gama de frecuencias utilizando una cantidad reducida de componentes. Principalmente se puede utilizar en circuitos integrados monolíticos. Los osciladores de relajación pueden poseer las siguientes tipologías: VCO de timbre basado en retardo, VCO de condensadores conectados a tierra y VCO acoplados por emisor. Los VCO lo podemos utilizar en diferentes aplicaciones, como ser un generador de funciones, un bucle de fase bloqueada, un generador de tono, frecuencia de modulación por desplazamiento y modulación de frecuencia. Un generador de funciones es un aparato electrónico que produce ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares, además de crear señales TTL. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos y servo. En la imagen podemos ver un tipo de generador de funciones con sus especificaciones. Un bucle de bloqueo de fase es un sistema de control que genera una señal de salida, cuya fase está relacionada con la fase de una señal de entrada. Los bucles de bloqueo de fase se emplean ampliamente en radio, telecomunicaciones, computadoras y otras aplicaciones electrónicas. Se pueden utilizar para demodular una señal, recuperar una señal de un canal de comunicación ruidoso, generar una frecuencia estable en múltiplos de la frecuencia de entrada o distribuir pulsos de reloj cronometrados con precisión en circuitos lógicos digitales como microprocesadores. En la imagen podemos ver un ejemplo de un bucle de bloqueo de fase. Un generador de tonos es un dispositivo electrónico que crea una señal eléctrica que después se convierte en sonido. En la imagen podemos ver un modelo de un generador de tonos. El sonido cambia según la señal eléctrica y esta a su vez es diferente para cada aplicación. Puedes encontrar generador de tonos en muchas aplicaciones, además de los usos más obvios, en instrumentos musicales comunes. Los técnicos de sonido a menudo utilizan generadores de tonos para estudiar la acústica en las habitaciones en que se grabará. Algunos dispositivos de control de plagas los utilizan para crear frecuencias que ahuyenten a pestes como mosquitos o roedores. Frecuencia de modulación por desplazamiento. La modulación por desplazamiento de frecuencia es una técnica de modulación para la transmisión digital de información, utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos, formando un tren de pulsos donde una representa un 1 o marca y el otro representa un 0 o espacio, como lo podemos ver en la imagen. Modulación de frecuencia. La modulación de frecuencia o frecuencia modulada, FM, es una técnica de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora, variando su frecuencia.
como lo podemos ver en la imagen, es la señal FM. Referencia bibliográfica. Utilizamos el libro de Floyd, 2008, Dispositivos electrónicos, octava edición, y los diferentes links que aparecen en el video.